Bueno, empiezo por decirles que nosotras dos estamos en Buenos Aires, de manera que para nosotros es buenos días, y para los que están en otras partes del mundo, buenas tardes, y tal vez para algunos buenas noches, no lo sé. Es un gusto compartir esta primera experiencia con ustedes. Eh, Empiezo para aclararles más aspectos específicos de nuestra página después, si se suma más gente. Empiezo por contarles un poquito quién soy yo. Yo he trabajado acá en Buenos Aires, en la Argentina, por muchos años, tanto en el ámbito de la lengua como en el ámbito de la literatura en lengua española, en diferentes niveles. Trabajo en la actualidad como profesora en la Universidad de Buenos Aires y he trabajado también en el área de la investigación, con publicaciones de diferentes tipos en relación con el ámbito de la lengua, de la literatura, también del español como lengua extranjera, y hace muchos años que estoy ligada también a la IB, en el ámbito del español como lengua extranjera. Y bueno, en el contexto de el trabajo con la lengua y la literatura, apareció la posibilidad de llevar adelante este proyecto junto con Daniela, con la que hemos compartido años de actividades en el terreno de la IB, y empezamos a desarrollarlo con mucho entusiasmo. Así que bueno, ahora les voy a contar de qué manera y desde qué perspectiva lo estamos considerando, y les voy a contar también por qué se los mostramos ahora, cuando estamos en una etapa tan inicial de nuestra propuesta, pero primero vamos a dejar que se presente Daniela. Bueno, buenos días a todos, aquí desde Buenos Aires, buenas tardes, como decía Marina, para algunos. Bueno, mi nombre es Daniela Server y como explicó Marina, nos conocemos de hace muchos años de trabajar en el IB como examinadoras en distintos niveles. En mi caso, yo estoy también en la actualidad a cargo de la Cátedra de Literatura Española Contemporánea en la Universidad de El Salvador. Hace ya muchos años, casi 20, que me especializo en literatura española contemporánea, así como también en español como lengua extranjera, que son las dos líneas que he seguido. Así que con Marina, bueno, nos hemos encontrado en el ámbito IB, ahora podemos compartir entonces este espacio de lengua y literatura que tiene mucho que ver con toda nuestra trayectoria en los últimos años, ¿no? Bueno, vamos empezando entonces con el contenido, ¿te parece, Dani? Sí, cómo no. Eh, eh, Nuestra idea, primero quiero contarles un poquito por qué nosotras estamos aquí ahora. Eh, en realidad, nuestra propuesta de trabajar en el ámbito de la lengua y la literatura española es un proceso que comienza a principios de este año. Empezamos a reunirnos con esta finalidad en febrero de este año, y nuestra propuesta de desarrollo final estaba concebida más o menos para marzo y abril del año que viene, pero bueno, que es en realidad el momento en que ustedes hubieran conocido nuestra producción completa. Pero bueno, las circunstancias tan particulares que hemos vivido y que estamos viviendo tristemente todos en este momento, hicieron que se cambiara un poco el ángulo de enfoque de presentación de los materiales, y entonces a través de InThinking se decidió que la primera propuesta que nosotros teníamos, que era esta unidad que yo les voy a mostrar ahora, apareciera en versión beta para que estuviera a disponibilidad de todos aquellos que la necesitaran y pudieran usarla en el desarrollo de sus clases en las nuevas modalidades online que todos nos vimos obligados a implementar. Lo primero que quiero contarles es que, tal como ustedes lo ven allí, nuestro
la propuesta de nuestro curso yo se los voy a mostrar fundamentalmente a través del mapa del sitio, para que tengan un panorama global de cómo está concebido. Nosotros hemos concebido como una unidad los dos campos, el campo de la lengua y la literatura y el campo de la literatura, por dos razones fundamentalmente. Primero, porque leyendo detenidamente las guías, nos pareció que en realidad un aspecto muy crucial que tiene que ver con el enfoque desde el que están planteadas, las unificaba desde una perspectiva muy consistente, de manera que era como que no era necesario separar los dos territorios porque estaban enfocados dentro de una misma línea. Uno de ellos, el de la literatura, ponía el peso, como es obvio, en el ámbito de lo ficcional, y el otro campo, el campo de la lengua y la literatura, incorporaba otro campo que es el campo de lo no ficcional. Pero a nosotras nos pareció que una manera interesante de plantear la situación era considerar las dos asignaturas, lengua y literatura, unidas desde una misma perspectiva que fundamentalmente tiene que ver con la idea de la construcción del mensaje y sus diferentes características. Y ya les mostraré, a partir de la presentación de las unidades de trabajo, cómo hemos intentado lograr que estas dos facetas de la misma realidad dialoguen entre sí. En realidad, no está desarrollado todavía, pero luego nosotras haremos allí, donde dice curso 2021, trataremos de completar las pestañas que corresponden al diseño y evaluación de cada una de ellas, pero nuestra perspectiva central en este momento está ubicada en las unidades de trabajo, de las cuales hay una diseñada, hay otras que ya están muy avanzadas, pero la que está en este momento a la vista de todos ustedes es la que tienen allí, y les voy a contar ahora en breves minutos cómo está concebida y cómo está desarrollada. La otra pestaña que ustedes tienen allí a la vista es la de la evaluación, donde aparecerán a futuro muestras de trabajo que puedan ser analizadas y discutidas con miras a la evaluación, y trabajos reales de los alumnos que también pensamos recoger en las aulas para que puedan ser analizados y discutidos en clase. E incorporamos, que también me interesa mostrarles particularmente ahora, porque acá ya hay algo que vamos a mirar en perspectiva a partir de lo que enfoquemos ahora, una caja de herramientas que tiene varias secciones. La primera de ellas que ustedes ven allí es un glosario al que nosotros vamos remitiendo desde links internos planteados dentro de nuestras unidades de trabajo, porque nos pareció que era importante, sin desvirtuar, por supuesto, el peso y la eficacia del uso del diccionario siempre que sea necesario, que eventualmente podía ser de más fácil acceso para los alumnos, acceder a una explicación de términos que pudieran aparecer más complicados por razones de su dificultad léxica en sí misma, o porque estaban vinculados por razones técnicas y teóricas a la unidad con la que estaban trabajando, o simplemente porque nos resultaba relevante destacar algún valor específico para la orientación del trabajo que nosotros estábamos realizando. Luego hemos concebido allí, en esa caja de herramientas, una pestaña para textos ficcionales y una pestaña para textos no ficcionales, donde tenemos pensado incluir textos que sean complementarios a los que se trabajan como ejes centrales dentro de las unidades. Por ejemplo, en la unidad de textos ficcionales, en donde se trabaja Cortázar y aparece Rayuela como la obra principal enfocada, pensamos incluir allí, entre los textos ficcionales, algunos otros cuentos que se trabajan por intertextualidad o relación, como Orientación de los gatos, Graffiti y El otro cielo, que no son los ejes de la unidad, pero que aparecen como lecturas complementarias. Y de la misma manera, en los textos no ficcionales aparecerán apoyos bibliográficos, artículos, reseñas,
que no son, otra vez, los ejes centrales de nuestro enfoque, pero los complementan desde alguna perspectiva. Y después, lo que también está ya en vías de desarrollo, es esta sección que hemos incluido bajo el título de tipos textuales y comunicación, porque nuestro enfoque, como les decía al principio, está basado en la idea de la concepción de la lengua y la literatura como ámbitos de comunicación fundamentalmente. Entonces hemos propuesto una caracterización de los tipos textuales básicamente a través de una combinación de tramas textuales y funciones textuales, y lo que proponemos en esta sección en realidad es, bueno, primero una explicación de esto desde el criterio en que están concebida la tipificación y clasificación de esos textos, y luego lo que vamos incluyendo en cada una de las pestañitas que ustedes ven, después la vamos a ver por relación con una de las secciones de la unidad que vamos a mirar, es una caracterización en esquema de cada uno de esos tipos textuales, una vez más, para que el estudiante sea remitido hacia allí a través de un link interno y se sitúe inmediatamente en el tipo con lo que está trabajando, en la expectativa que se le genera en función de lo que debe encontrar para leer, para analizar, para interpretar, para producir, y salga de ambigüedades que se les presentan con mucha frecuencia, como por ejemplo, cuál es la diferencia entre una explicación y una argumentación, o entre una descripción y una narración, en la que a veces se pierden. Bueno, simplemente con hacer un clic acceden allí y renuevan inmediatamente las pautas caracterizadoras más típicas de cada uno de los textos. Bueno, nuestro punto nodal, les decía, las unidades de trabajo. ¿Cómo están concebidas nuestras unidades de trabajo? Lo más importante que quiero decirles es que cada una de estas unidades responde a un eje temático que ha sido considerado relevante por nosotras. En el caso particular que tienen acá, a la vista es la mujer a través de la historia. Antes de involucrarnos en la línea temática, lo que quería mostrarles y en lo que vamos a insistir es en que la totalidad de nuestras unidades y el proyecto en general están concebidos con la finalidad de que cada una de las secciones y pestañas que aparecen tengan un uso que pueda ser concebido globalmente, es decir, por conjunto e interrelación con la totalidad, que es la línea que nosotros les proponemos, pero también para que pueda ser utilizada cada una de las propuestas de manera absolutamente independiente, como cada profesor lo necesite, incorporada a la totalidad de su planificación, es decir, que puede extraer una pestaña, usarla tal como está, profundizarla, relacionarla con otra, establecer otro tipo de conexiones que no son las que vean aquí. Es decir, la idea nuestra ha sido una idea de interrelación sistemática entre las unidades, entre las unidades y entre las partes de las unidades, dentro de las cuales lo que proponemos básicamente es que cada una de ellas conserve su independencia. Yo voy mostrándoles, por ejemplo, aquí tenemos la primera propuesta, nos pareció que este era un tema trascendente en función de las circunstancias actuales que vivimos, el enfoque de la mujer a través de la historia. Nosotros acá lo que hacemos es introducir, de paso les voy mostrando, aunque después se los mostraré con mayor detenimiento, que todas las unidades comienzan con un cuadro verde, que es el que a ustedes les va indicando desde qué perspectiva está enfocado ese tema y cuáles son nuestras sugerencias para seguir desarrollando el enfoque que creemos necesario. A su vez, en esta que es la sección introductoria, ustedes encuentran un esquema de contenido donde aparecen las secciones generales que tiene cada una de las unidades. Esta sección introductoria que hemos llamado Hablamos de, que ahora les voy a mostrar, y los dos núcleos de desarrollo de actividades que nosotros hemos concebido acá. El que se centra en el trabajo literario con la novela de la escritora nicaragüense Yoconda Belli, La mujer habitada, y el que se centra en el análisis de la película La cámara oscura de la directora argentina María Victoria Menis. ¿Cuál es nuestra idea? Enfocamos acá un texto puramente literario, que es la novela,
y un texto no literario, que es el texto fílmico. Y en el desarrollo van a aparecer interrelaciones entre ambas, pero la consideración específica de cada tipo de lenguaje, el lenguaje literario y el lenguaje fílmico, aplicada concretamente a cada una de esas unidades con las que nosotras estamos trabajando. Como les decía, en cada unidad nuestra idea es incluir una sección introductoria que funciona como una motivación general al tema. Como siempre aparece el cuadro verde que introduce en la propuesta de acción. ¿Y qué tenemos acá? En primer lugar, como ustedes ven, estas secciones están propuestas desde una actitud de invitación, interrogación apelativa hacia los estudiantes para orientarlos en la perspectiva desde qué lugar vamos nosotras a introducirnos en esta línea temática con la que queremos trabajar ahora. Entonces, esta motivación empieza siempre con algún tipo de acercamiento a la vida particular por la que ellos transitan, por ejemplo, que sabes de los distintos roles que ha cumplido la mujer a lo largo de la historia, el conocimiento de algunas mujeres que resulten relevantes o importantes en su contexto histórico y social, y acá nuestro elemento motivador principal es una canción de Pilu Belver, que es interesante porque pone en funcionamiento la circunstancia de la mujer en su vida social, y a la vez, histórico-social, y a la vez tiene la particularidad de que va mostrando imágenes de distintas mujeres que han sido relevantes en sus distintos contextos y en sus distintos momentos históricos, con lo cual nosotros también, insistiendo en un trabajo colaborativo que proponemos también con mucha frecuencia, les preguntamos, después de que han escuchado la canción, si identifican a alguna de esas mujeres, para que se vayan vinculando desde una perspectiva realista, su vida cotidiana, con el accionar de estas mujeres significativas a lo largo de la historia. Y luego les hacemos también una propuesta de reflexión a través del estribillo de la canción que sitúa: somos las nietas de la bruja que no pudiste quemar, somos la otra mitad. Les vamos proponiendo un acercamiento al cual va a ser básicamente nuestro enfoque, una reflexión sobre la perspectiva metafórica o literaria de esa expresión, un acercamiento a la autora que tiene que ver con su página pública en Facebook, y un cierre que tiene que ver otra vez con el punto de partida, es decir, el acercamiento a la perspectiva vital de cada uno de los alumnos, con qué mujeres están ellos que les resulten significativas e importantes en su vida cotidiana, cuáles desarrollan roles significativos y por qué, y una sección que incorporamos también con bastante frecuencia, que es esta para seguir investigando, que en este caso se centra en la figura particular de la autora, que es Pilu Belver. Y luego tenemos, esto quería mostrárselos con detenimiento también, tenemos el foco puesto en los dos aspectos que les decía, la presencia de la mujer habitada y la presencia de la cámara oscura. Lo que quería mostrarles muy particularmente es que nuestra concepción, en esto hemos sido muy cuidadosas, es que el esquema de organización con el cual accedemos a cada uno de los textos, ficcionales o no ficcionales, literarios, fílmicos, lo que sea, tiene una estructura que se repite para que sea más aprehensible desde distintas perspectivas, manejable desde la línea del profesor y a la vez muy fácil de seguir desde la línea del alumno en el caso de que siguiera, insistimos, esta mecánica de organización. Para el profesor es muy fácil identificar qué es lo que se va haciendo en cada una de las secciones. Tiene siempre una sección de objetivos, una sección ya de motivación interna, es decir, nosotros antes hemos tenido la motivación general, esta nos va a ubicar concretamente en el contexto de la novela, la mujer habitada, la autora y el ambiente, y vamos a centrarnos allí en un contexto que tiene que ver con el ambiente natural,
el contexto histórico y una introducción a la novela que tendrá que ver con la presentación de una ficha inicial de lectura. En este cuadro verde, cuando nosotros entramos en las unidades, yo les decía, este cuadro verde tiene como finalidad dar la sugerencia y la perspectiva desde la que nosotras particularmente creemos que es conveniente enfocar esa unidad. Y siguiendo o relacionando nuestra perspectiva con los enfoques que vienen propuestos desde las guías que propone el IB, nosotros tratamos de dar acá indicaciones de cuáles son los enfoques que desde nuestra perspectiva son los más adecuados para situarse dentro de esa línea. Es decir, marcamos cuáles son para nosotros las áreas de exploración que están más cerca, suponiendo que el enfoque quisiera seguirse a través de las áreas de exploración, y marcamos cuáles son los conceptos que desde nuestra perspectiva van a aparecer de manera más relevante en el tipo de acercamiento que nosotras proponemos. En este caso particular, la presentación está dada a partir de una relación entre la autora y el ambiente, que hemos buscado hacer porque nos ha resultado muy significativo, desde una perspectiva básicamente gráfica relacionada con la imagen, a través de una fotografía que tiene que ver con la situación de la autora dentro de su ambiente, y de la imagen de la obra de Matisse, que aparece en la portada de la edición de Seix-Barral en la que fue publicada la obra. Luego hacemos una situación en un contexto histórico en el que les proponemos a ellos una investigación hacia las que los llevamos a través de un link, en este caso externo, en relación con la autora, y su vinculación con su situación histórica, personal, sus luchas políticos sociales en Nicaragua, etc. Y vamos incorporando, a partir de estos registros que los alumnos manejan, la posibilidad de participación permanente en la producción, sistematización, síntesis y esquemas que aparecen en esa herramienta que también se recomienda de manera especial en las guías, que es la carpeta del alumno. Nosotros vamos dando orientaciones para que desde diferentes perspectivas ellos vayan acostumbrándose a ir incorporando organizadamente propuestas, producciones, creaciones en esa carpeta del alumno. Y aparece, como les decía, al final una ficha de lectura que está planteada fundamentalmente a los efectos de recoger y no perder aquellos elementos aspectos, situaciones, circunstancias que más rápidamente saltan a la vista cuando uno se vincula con una obra literaria que lee. Emociones, relaciones con las experiencias personales, aspectos que les han llamado la atención, situaciones particulares del personaje que pueden eventualmente vincular con su contexto vital y por qué. Esto, como les decía, es lo que funciona ya como motivación interna a la obra en sí misma. Luego aparece la que es la sección de análisis más desarrollada, que es la que tiene que ver con el analizamos e interpretamos. Si ustedes se fijan en la cámara oscura, aparecen exactamente las mismas secciones. Entramos en el tema, tiene su propia presentación y tiene también su analizamos e interpretamos, que aquí sí, cuando ya tendemos al análisis particular de cada una de las obras, lo que hacemos es desplegar una serie de opciones con estas pestañas que les marcamos de manera peculiar, es decir, acá ya no hay identificación plena entre La mujer habitada y La cámara oscura, porque obviamente se trata de dos obras distintas que requieren un tipo de análisis e interpretación diferente. Lo que nos interesaba marcarles en esta introducción para el mejor aprovechamiento y uso que ustedes puedan hacer, es que dentro de esta propuesta de análisis e interpretación que ustedes ven acá en relación con La mujer habitada, hay como dos líneas marcadas. Una que apunta a cuestiones literarias más de tipo técnico, el realismo mágico, narración y focalización, y otras que apuntan a cuestiones más temáticas, vinculadas con la identidad individual, identidad social.
cada profesor es absolutamente libre, por ejemplo, de elegir una aproximación de tipo más teórico, técnica, a las cuestiones vinculadas con esos aspectos, o bien centrarse en cuestiones vinculadas con una línea temática, porque interesa más continuar por esa línea la lectura, o por aspectos semánticos que se han venido enfocando al tratar otra obra. Luego hay otros vinculados con técnicas también de expresión, la descripción y el diálogo, pero yo, para que vean el funcionamiento de alguna en particular, quería mostrarles la que está centrada en la narración y la focalización, porque tiene un poquito de todo lo que hemos pensado como característico. En primer lugar, como les decía, el cuadro introductorio, en el que les planteamos desde qué perspectiva está planteada esta pestaña en particular, es decir, las categorías narrativas que permiten identificar las nociones teóricas de voz y focalización adaptadas al contexto literario de la obra. Por lo cual, nos parece que dentro de un área de enfoque situada en áreas de exploración respondería bien al criterio de autores, lectores y textos, y dentro del concepto responde bien a la idea de creatividad. Por supuesto, tampoco son excluyentes, porque hay cuestiones vinculadas con la intertextualidad, hay cuestiones hay cuestiones vinculadas con la interpretación, con la producción, que se van hacia otras áreas que ustedes pueden identificar perfectamente. Luego, nosotros cuando es necesario, y creemos, como en este caso que lo es, centrarnos en aspectos teóricos que tienen que ver con la voz y con la focalización dentro de la perspectiva narrativa, incluimos un cuadro rosado en el que proponemos una caracterización sintética, pero creemos que clara y concisa, de lo que estos conceptos representan. Y como estamos dentro de un contexto puramente narrativo, les incluimos acá, esto es lo que les mostraba antes cuando hacía referencia a las categorías vinculadas con los tipos textuales que aparecen en la sección que nosotros hemos denominado como caja de herramientas. Si nosotros tocamos en textos narrativos, nos remite inmediatamente a la narración, donde nosotros encontramos primero una definición de lo que es el acto de narrar, y luego una caracterización específica de los tipos narrativos según canal y según contenido, y una caracterización que también resulta muy útil a los efectos de esta visión complementaria entre lo ficcional y lo no ficcional que venimos proponiendo, narraciones ficcionales y narraciones no ficcionales, cinematográficas, elementos de la narración, estructura de la narración, y un aspecto que está vinculado con la gramática desde la manera también en que nosotros la estamos concibiendo en toda nuestra propuesta, es decir, nosotros no tenemos pensado incluir una pestaña o una referencia a la gramática como tal, sino que pensamos ir haciendo un uso de la gramática, es decir, mejor dicho, una gramática en uso. Esto es lo que estamos pensando, trabajando fundamentalmente con análisis de textos y análisis del discurso, y aplicando las cuestiones que tienen que ver con la comprensión, el análisis y la interpretación de la literatura. Y quiero simplemente, para que no se haga largo, centrarme en esta sección de la mujer habitada que estaba mostrándoles, para ver cómo avanzamos a través de ella. Otra vez les proponemos el trabajo en equipo, el trabajo conjunto, para analizar fragmentos especialmente seleccionados de la novela, seguidos por preguntas de orientación, que son los que les van permitiendo identificar los aspectos representativos de los conceptos que acá estamos tratando de identificar y analizar, y
como siempre, una puesta en común, es decir, el paso final, son las conclusiones finales que se proponen siempre como una tarea conjunta. Acá, por ejemplo, cuando aparece la mención del hecho narrativo, se los remite al glosario, como les decía, mini diccionario, donde inmediatamente encuentran una propuesta definitoria de a qué le llamamos hecho narrativo. Eso les permite muy fácilmente vincularse con el contexto con el que están trabajando y volver desde allí al ámbito de trabajo específico con el que están en ese momento, que es la cuestión vinculada con la narración y la focalización. Bueno, con esto cierro, digamos yo, la presentación de nuestra propuesta y concepción. Si han surgido inquietudes por parte de ustedes, ahora inmediatamente Daniela se va a hacer cargo de responderles, pero no quisiera dejar de decir, como cierre, que nuestra idea es que el trabajo debe ser concebido como un trabajo conjunto e independiente. Por eso creamos este tipo de pestañas que proponen un trabajo de independencia e interrelación en simultánea, y que a la vez tienen la posibilidad de permitir el acceso tanto de manera presencial como de manera virtual, porque hay aspectos que pueden trabajarse perfectamente de las dos maneras, es decir, para trabajarla de manera presencial basta con imprimirlas y repartirlas entre los alumnos, y los alumnos podrán acceder a su modo y con sus dispositivos a los aspectos que estén vinculados con la conexión a Internet. Pero a su vez están concebidas de manera tal que todas las relaciones, diálogos o intercambios puedan efectuarse de manera interpersonal, ya sea en grupos mínimos o con la totalidad del grupo a través de herramientas como las que estamos manejando hoy, el Zoom o cualquiera de ellas. De manera que, bueno, esperamos que les resulte muy útil, esperamos contar con ustedes en cuanto todo esto esté disponible, y quedamos, por supuesto, a su disposición para que nos hagan llegar sus inquietudes y para poder trabajar colaborativamente cada vez que lo deseen. Los dejo ahora con Daniela, que intentará aclarar y responder las preguntas que puedan haber surgido a medida que se iba desarrollando mi exposición. Bueno, sí, acá tenemos dos preguntas. Una primera de Miriam, ¿cómo se conectan los dos campos? Bueno, justamente los vamos conectando a partir de la estructura misma de las unidades, ¿no? En este caso, la unidad que tenemos completa y la que ustedes están viendo está relacionando dos textos ficcionales, uno literario y otro fílmico, pero que se diferencian por sus lenguajes, ¿no es cierto? Y por sus recursos. En este caso, en la unidad que ustedes están viendo, establecimos una relación bastante estrecha, ¿no? Ustedes, si recorren las pestañas del analizamos e interpretamos de los dos, van a ver conexiones internas en lo que se refiere a la narración, incluso en la focalización, ¿no? Porque en el lenguaje fílmico también podemos aplicar las herramientas de la narratología, ¿no? Lo que llamamos la semiótica del cine. En otras unidades que estamos preparando, sin embargo, una unidad con foco en Cortázar y otra unidad sobre la Guerra Civil Española, estamos conectando textos ficcionales y no ficcionales, ¿no? Y allí conectaríamos más claramente, en ese caso, los campos de la asignatura literatura y la llamada lengua y literatura, que en realidad, si uno va a las guías, ¿no? La gran diferencia, o la única gran diferencia, es esa, que una incluye textos ficcionales y otros no. En el caso de Cortázar se va a estar trabajando Rayuela, o se está trabajando Rayuela y el documental de Tristán Bauer, o sea, un texto fílmico.
básicamente considerado no ficcional, ¿no? Por supuesto que se puede discutir, pero básicamente considerado no ficcional. Y en el caso de la unidad sobre la Guerra Civil Española, que también se está llevando adelante, vamos a estar trabajando crónicas de la Guerra Civil, escrita por escritores extranjeros, o sea que de esa manera también abordamos el aspecto de las obras en traducción que aparecen en la guía. Y en un segundo bloque, dentro de esa misma unidad, la obra de teatro Ay Carmela, de Sanchi Sinisterra, que también tiene su transposición fílmica, y en todo caso el profesor, si lo deseara, podría trabajar a partir de esta idea de independencia y de, digamos, de libertad de acción con las unidades, podría trabajarlo también. O sea que vamos a tratar, para resumir, la vinculación entre estos dos campos desde la misma estructura de las unidades, ¿no? Después cada uno podrá utilizarla de la manera que le plazca, ¿no? O bien, como decía Marina, como una unidad, utilizándola de forma completa, o bien tomando las partes que le interesen, ¿no es cierto? Preguntan también aquí si será posible que haya ejemplos o unidades en las que se incluyan actividades preparatorias para los orales individuales. Bueno, una de las secciones que creo que finalmente no comentamos, que es la final, ¿no?, de cada una de las unidades, proponemos ideas. Allí nosotros incluimos actividades que preparen a los alumnos, o que se pueda trabajar con los alumnos enfocándose en las habilidades que necesitan a la hora de enfrentarse a las distintas evaluaciones, ¿no?, a los distintos componentes de evaluación. De manera que también iremos completando, como les decíamos, es la versión beta, se irá completando todo esto, bueno, en los próximos meses, pero sí, tenemos siempre pensado, más allá de los MOOCs y los, digamos, los ejemplos de pruebas reales, preparar actividades para eso. No sé, Marina, si querías decir algo respecto de esta Quería cuestión. mostrar, ya que se hacía referencia, decirles que ya que se hacía referencia al oral, pero lo mismo pasa en todas, nosotras desde las unidades hemos intentado, a partir de los textos con los que se trabaja, proponer actividades que sean actividades preparatorias para. Por ejemplo, en relación con la mujer habitada, se nos ocurría que podía ser una cuestión relevante, plantear, examinar la manera en que la pobreza se presenta mediante el contenido y la forma de la mujer habitada, o la manera en que la situación de la mujer se presenta mediante el contenido y la forma de la mujer habitada, es decir, cómo extraer las cuestiones globales más importantes y generar actividades preparatorias, ¿no? De eso se trata. Igualmente tienen para la prueba 1, para la prueba 2 y para el ensayo de nivel superior. En esta sección de proponemos ideas, lo que hacemos es eso, justamente, proponer ideas que aproximen a futuras circunstancias evaluativas, no evaluaciones en sí mismas, que es, como les decía Dani, lo que aparecerá después en la sección esta donde tenemos las muestras y los trabajos de los alumnos específicamente. Bien, otra pregunta que aparece aquí es en qué apartado incluimos los conceptos y las cuestiones globales, o la cuestión global. Bueno, eso va a aparecer siempre al comienzo, en los cuadros verdes, en el que incluimos nuestras propias ideas, es decir, cómo pensamos nosotros que esa unidad, o desde qué conceptos, desde qué cuestión global, o desde qué área de exploración pensamos nosotros que se puede abordar esa unidad. Entonces, está incluida como sugerencia. Creo que es una buena pregunta también para quizás aclarar mejor lo siguiente. En las guías efectivamente tenemos modelos, ¿no?, de unidades, modelos según el área de exploración, un modelo según la pregunta de indagación. Bueno, nosotros hemos preferido de algún modo combinar, ¿no es cierto?, todas estas ideas, y lo planteamos en el cuadro verde, ¿no? En ese cuadro nosotros, bueno, proponemos una forma o
digamos, una serie de áreas de exploración, conceptos o cuestiones globales que pueden estar relacionados. Así que, por supuesto, el profesor puede evaluar desde dónde abordarlo, ¿no? Eso va a aparecer en todas las unidades, insisto, como una propuesta. Otra pregunta que nos hacen es si se van a incluir aspectos gramaticales. Bueno, justamente como explicaba Marina, en algunas secciones, por lo menos de la unidad que está a disposición ahora gratuita, hay algunos elementos del ámbito gramatical para trabajar, no es el foco, sin embargo pensamos que más allá de las aproximaciones que los mismos análisis textuales, sean de textos literarios, fílmicos, ficcionales, no ficcionales, más allá de esas propuestas que pueden desprenderse, tenemos en algunos casos algunos trabajos más bien con sinonimias, antonimias, ¿no? Cuestiones de tiempos verbales, ¿no? Como decía Marina, se irán agregando con el tiempo probablemente hojas de trabajo en términos de la guía o actividades complementarias en los que se puedan enfocar. Pero también pensamos que de algún modo las unidades invitan, digamos, al profesor tal vez a trabajar algo puntual que el profesor considere que sus alumnos requieren en ese momento. Pero sí, tenemos pensado en este proceso que todavía nos queda bastante largo, ir incluyendo en las hojas de trabajo o en actividades complementarias ese tipo de información, ¿no? O de ejercitación. Y otra pregunta que nos estaban haciendo aquí es si tenemos un grupo de Facebook. Sí, hay un grupo cerrado de Facebook. Si lo desea, porque no tengo el nombre aquí de la persona que está escribiendo, puede mandarnos el email, ¿no? Por chat, si lo prefiere, y lo incluimos en el grupo de Facebook de Española, en el que vamos a ir subiendo las novedades, ¿no? En la medida que las tengamos durante el proceso en que completemos la página, ¿no? No sé, Marina, si querés agregar algo. No, bueno, yo creo que si no hay más preguntas, bueno, ha sido un gusto tomar con todos ustedes este primer contacto desde aquí. Y bueno, estamos muy entusiasmadas con el proyecto y esperamos que se pueda desarrollar desde la línea y con la eficacia que nosotros queremos. Y como les decía Daniela, los mantendremos a todos los que tengan interés actualizados a través de la página de Facebook para que sepan por dónde andamos y qué vamos haciendo. Y bueno, que sepan que también a través del blog, si quedaran algunas cosas algunas inquietudes que no se pudieron responder hoy, ¿no? Se puede... Sí, pueden escribirnos a través del blog. Aquí llegó una última pregunta y nos dice si se grabó la conferencia. Sí, se grabó y bueno, estará subida en la página, en nuestra versión beta próximamente. Pero como decía Marina, quienes quieran contactarse pueden hacerlo por el blog o mismo en el blog, si lo desean, dejarnos su email y los incorporamos al grupo de Facebook también. No, bueno, muchísimas gracias por los comentarios que están compartiendo por el chat. Gracias. La idea es que sea útil, que sea un aporte, ¿no? Para las clases. Bueno, por mi parte, un saludo grande para todos. Muchísimas gracias por estar allí, muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que les haya resultado provechoso. Será hasta la próxima, entonces.